Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la asistencia a esta conferencia o como la podamos llamar, conferencia, curso, formación, etcétera. Mi nombre es Hernando Vaquero, soy médico cirujano, soy colombiano de nacimiento, vivo en Barcelona, España, ya hace más de 14 años. Y agradezco a InMode por invitarme pues a contarles, más que enseñarles cosas, es básicamente contarles un poco mi experiencia como médico y como médico en la parte de cirugía estética. Y hoy específicamente en esta parte que llamamos marcación abdominal o definición abdominal. Ante todo, pues agradecerles la audiencia, a todos los que se han inscrito y todos los que están ahora presentes. Por supuesto, son momentos difíciles para todo el mundo porque todos estamos viviendo esta experiencia casi nueva para nosotros, ¿no? Este momento, en mis 50 años nunca había vivido algo parecido a esto. Y yo supongo que, bueno, ninguno de vosotros ha vivido algo como esto, ¿no? Esta parálisis mundial. Afortunadamente somos muy solidarios y es cuando demostramos todos la solidaridad, y la única forma de que podemos ayudar ahora pues es quedándonos todos en nuestras casas para evitar el contagio de este virus, que es lo que estamos haciendo ahora. Y pues aquí en España, que lo estamos viviendo bastante mal, la verdad, y tenemos los sistemas de salud bastante saturados. Y afortunadamente nuestro sistema de salud en España pues es bastante bueno, pero con todo y eso tenemos una saturación y está llegando a su límite. Esperemos pues que esta situación no vaya a más y que tampoco crezca en ninguno de los otros países, tanto como aquí. Pues así como estamos todos en casita, pues tenemos que aprovechar también para hacer otras cosas, ya que no podemos trabajar, no podemos hacer nada más. Pues aprovechamos un poco para formarnos y para contar también nuestras experiencias, ¿vale? De la mano de InMode aquí en España, pues queremos contarles un poco mi experiencia y lo que yo he hecho en estos años desde que uso la tecnología de BodyTite, que ya creo que son 4 años que la estamos llevando aquí desde Barcelona. Entonces, lo que yo quiero contarles, más que enseñarles cosas, es básicamente contarles cómo lo hago yo, cómo lo hacemos nosotros en nuestra clínica. Y un poco es eso, ¿no? Estamos también transmitiendo a través de Instagram para nuestros seguidores. Esta es una charla un poco más técnica para médicos, pero igualmente si hay alguno de nuestros pacientes o alguno de nuestros seguidores que quiera enterarse un poco también cómo hacemos estas cosas, pues también lo hacemos a través de Instagram. Pues básicamente, como les explicaba, bueno, nuestra experiencia básicamente está en nuestra clínica de Barcelona, en España. Yo soy médico, cirujano general colombiano, cirujano estético aquí en Barcelona. Llevo 4 años, como les decía, utilizando la tecnología de BodyTite. Vamos a ver aquí, ¿por qué no se me mueve la presentación? Aquí. Básicamente, contar un poquito cuál es la tendencia. Nosotros en España, y yo creo que en gran parte del mundo, la tendencia en cuanto a cirugías estéticas, la liposucción sigue siendo una de las principales cirugías más demandadas. O sea, es de las cirugías más demandadas entre la cirugía estética después de la mamoplastia de aumento, por ejemplo. La liposucción sigue siendo de gran demanda en todos los países, y en España especialmente ha ido en aumento en los últimos años. Lo que pasa es que también, aparte de la liposucción como tal, pues es como el procedimiento, pero en realidad lo que estamos viendo, la tendencia nosotros es que la gente lo que quiere ahora, o lo que me piden mis pacientes, es más definición, más liposcultura, más tener una figura armoniosa, más que quitarse grasa en zonas que no le gustan. Lo que la gente quiere y lo que la gente realmente espera es volver a definir su figura, volver a definir su cintura, volver a definir su abdomen, tratar de aplanar un poco más el abdomen. Y entonces, en estos casos, digamos que es donde viene a entrar parte de esa tendencia a la definición abdominal, a ser un poco más definido el abdomen, más plano, y también la tendencia mundial también de que la gente hoy en día se cuida más, hace más ejercicio, va más al gimnasio, ha mejorado mucho también los temas de dietas, la gente ya se preocupa mucho más por su cuerpo, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas hacen que también el verse bien significa también verse de forma más atlética, más definida, ¿de
¿de acuerdo? Si yo me cuido, si yo voy al gimnasio, si yo hago una buena dieta, pues también quiero que mi cuerpo refleje eso, ¿no? Al final eso es lo que yo quiero, que mi cuerpo refleje mi estado de salud, y eso es lo que nosotros ayudamos a conseguir con esto a nuestros pacientes, que ese buen estado de salud que ha logrado la gente tener conciencia de él, pues también se refleje en un cuerpo más definido, más marcado, y que las formas, digamos, atléticas tienen un patrón de belleza mayor en cuanto a atractivo físico. Entonces, la parte de la marcación y la definición abdominal hacen parte de ese patrón de atractivo físico que las personas quieren tener, ¿vale? Entonces, también hemos visto que eso es lo que más nos piden nuestros pacientes, esas zonas marcadas, esas definición de curvas, ¿vale? Las principales preocupaciones tanto de hombres como mujeres, en nuestros casos, siempre ha sido el abdomen. El abdomen es, digamos, que lo que más nos solicitan, la liposucción más solicitada y que mayor cantidad de veces hacemos es una liposucción abdominal, ¿de acuerdo? Porque es el abdomen lo que normalmente marca un poco esa diferencia. Y entre nuestros pacientes, pues los perfiles que más se hacen, pues la mayoría de nuestros pacientes son mujeres, más o menos entre un 70-80% son mujeres, y los que más demandan la parte de definición abdominal son mujeres entre los 25 y 35 años. Son mujeres que en principio hacen mucho deporte, que no han tenido o no han tenido hijos todavía, o que no están todavía en el área pensando en reproducirse, en tener hijos, y que tienen esos abdómenes, quieren su figura más marcada, porque son mujeres que realmente se cuidan más, hacen más deporte, y al no conseguirlo, esas definiciones solamente con el deporte y con la dieta, pues acuden a nosotros para hacer ese tipo de procedimientos de marcación abdominal. Recordemos que básicamente lo que nosotros queremos lograr con la definición abdominal, pues es definir esas estructuras más profundas del abdomen, ¿no? Todos los músculos, los rectos abdominales, los transversos, pues estos ligamentos, las prominencias óseas, que son lo que realmente definen nuestra parte profunda. O sea, es sacar de la profundidad debajo de esa grasa lo que existe, lo que está allí, ¿no? Para que se pueda definir. Y en este orden de ideas, pues lo que hacemos es jugar un poco con las sombras, con las curvas, con los ángulos, con los contrastes, y asimismo poder conseguir esa definición. O sea, donde yo voy a esculpir ese cuerpo, pues hay zonas que necesito retirar más grasa que en otras para que se marque más, o para que haya más sombras, ¿de acuerdo? O porque esas irregularidades que se ven debajo, pues sean más evidentes en el momento de cuando la persona sobre todo está de pie, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante eso, que jugar un poquito de eso con las curvas, los ángulos, las sombras, recordar siempre que nosotros no somos una figura recta, ¿vale? A diferencia de otras técnicas, o por lo menos de todas las técnicas que yo he estudiado, la que yo realizo es una técnica que lo que hace es realmente definir lo que yo tengo debajo de esa piel, o sea, lo que hay debajo de la piel. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que voy a mostrar, o lo que el paciente va a mostrar, es lo que realmente tiene debajo. Yo no voy a inventar nada nuevo, ni tampoco le voy a crear al paciente con fibrosis o con cicatrices internas algo que realmente el paciente no tiene. Es muy importante esto, porque también esto depende no solamente del resultado inmediato que el paciente se va a ver al principio, sino también hay que pensar en el resultado a largo plazo. ¿Qué va a pasar con esa mujer o con ese hombre joven de 25 años, 26 años o 30 años que en un momento determinado se va a embarazar, ¿no? Después de haberse hecho una cirugía de alta definición, o que indiscutiblemente en algún momento va a aumentar su peso o aumentar su cantidad de grasa? Entonces, ¿qué va a pasar con esos abdómenes también en un futuro? Hay que pensarlo, porque muchas técnicas que vemos hoy en día también lo que hacen es crear fibrosis en zonas donde en un futuro esa fibrosis va a estar ahí asociada a un aumento de grasa en otras zonas donde no está fibrótica. Entonces, el resultado a futuro puede ser muy, muy feo para el paciente, sobre todo si no somos conscientes de lo que hacemos en un momento determinado. En lugar de generar fibrosis, lo que vamos a generar es una retracción, y una retracción natural de la piel que se pegue al abdomen de forma natural y que refleje realmente lo que el paciente tiene ahí debajo. Entonces, no soy partidario de crear fibrosis y crear cosas que después el paciente a futuro se vaya a ver mal, o que realmente esto en un momento determinado, cuando tenga un embarazo
o simplemente aumente de peso, pues estas estructuras fibróticas van a jugar un papel no muy bonito ni muy claro, con unas estructuras con aumento de grasa en esas zonas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Bueno? Entonces, es lo que le quiero contarles ahora. Básicamente, y esto es muy importante, la elección del paciente. ¿Qué pacientes? Por supuesto, todo el mundo quiere definición abdominal, por supuesto. Si tú le dices a la gente, yo quiero definición abdominal, y como está tan de moda y como está tan, no lo piden tanto, pues la gente quiere definirse el abdomen. Pero claro, yo a un hombre que no ha hecho nunca ejercicio, que tiene un abdomen distendido, con una debilidad de la pared abdominal, de sus propios músculos, y que tiene un abdomen bastante distendido, bastante grande, con mucho panículo adiposo, no le puedo ofrecer, o por lo menos no le tengo que rebajar un poco sus expectativas, porque ese hombre no va a tener un abdomen absolutamente definido, porque esa persona no tiene la musculatura debajo para mostrarlo, es normal. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuáles son las expectativas del paciente en cuanto a este tipo de tratamientos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Luego, la elección del paciente también va acorde pues, al índice de masa corporal. La persona siempre, normalmente puede estar en sobrepeso, no hay problema que esté en sobrepeso, no hay problema que tenga mayor acumulación de grasa allí, pero tampoco es una cirugía para personas que están con unos grados de sobrepeso 2 o 3 o que tengan unos grados ya de obesidad. O sea, no estaría bien crearle una expectativa al paciente que yo te voy a dejar un abdomen como si hubieras hecho abdominales toda la vida cuando tienes un sobrepeso, tienes una obesidad, ¿no? Es importante eso. La condición de la piel es muy importante también, ¿vale? Si son pieles en personas jóvenes, normalmente son pieles que retraen muy bien, no tienen ningún inconveniente, son pieles que son bastante agradecidas porque son pieles que retraen muy bien y sobre todo con body tight son fantásticas, pero también déjenme decirles que también con body tight lo que logro muchas veces es retraer pieles muy dañadas también con body tight y que pacientes que en su momento hubieran sido candidatos para abdominoplastias, por ejemplo, con body tight logran una muy buena retracción de la piel, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el body tight ha venido como a ponernos una herramienta en una zona donde un paciente no sabemos si realmente necesita una abdominoplastia o si es candidato por una abdominoplastia o con una liposucción con body tight es suficiente. Yo creo que ha venido allí a posicionarse en una parte muy importante donde no había nada antes que hacer con estos pacientes. La condición de la pared abdominal, como les decía, es súper importante porque, claro, si tiene una buena musculatura y tiene una musculatura tensa, tiene una muy buena musculatura en general, no solo rectos abdominales, sino en general de toda la estructura abdominal, pues el resultado siempre va a ser mucho mejor, ¿no? En estos pacientes y realmente sí van a lograr una marcación abdominal a personas que no se han ejercitado nunca y tienen una elasticidad mayor o una debilidad mayor de sus músculos, ¿no? Cirugías previas, muy importante. Si hay cirugías previas en la pared abdominal, si hay hernias, importantísimo pues toda la historia clínica. Nosotros en nuestra clínica no operamos, no hacemos ningún tratamiento estético a personas que tengan enfermedades activas, agudas o crónicas no tratadas. O sea, siempre son pacientes sanos, ¿vale? Pacientes sanos sin ninguna patología o con patologías crónicas que estén siempre controladas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esta parte. Fumadores, ya sabemos que los fumadores siempre tienen una peor cicatrización y una recuperación más lenta, ¿de acuerdo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Lo que hemos hecho es listar un poco todas las técnicas que existen para hacer liposucción o cómo se hace, ¿no? La técnica desde la técnica de liposucción asistida por succión, las técnicas asistidas por potencia, por mecánicamente, digamos, como por ejemplo el microaire o el base, el Vibrasat, por ejemplo, que son técnicas que nos ayudan también un poco en cuanto a la extracción de grasa, por ejemplo, o lo que ha venido después con el Vaser, por ejemplo, por ultrasonido, o lo que se utilizó o se utiliza todavía en su momento el láser. También están las técnicas, aquellas que se utilizan flujos de agua para extraer más rápidamente la grasa. Y a todas estas técnicas pues, se ha sumado lo que es la radiofrecuencia como asistente para la liposucción, que es el body tight. El body tight entonces viene a hacer como una tercera opción, una tercera vía
para la liposucción, pero a mi modo de ver y como yo lo utilizo más que como asistente de la liposucción, yo lo utilizo más como tensor de piel. O sea, yo lo utilizo para tratar la piel, no lo utilizo para hacer la liposucción en sí, ¿de acuerdo? Lo utilizo más como para el final. Yo lo pongo siempre al final porque quiero que la piel de mi paciente después de la liposucción se retraiga y se pegue mucho más a la pared abdominal. Entonces, es allí cuando utilizo el BodyTite, ¿vale? Yo creo que es como a mi modo de ver, el beneficio mayor que tiene BodyTite hoy en día, que es esa retracción y ese estímulo de colágeno en la piel. O sea, esto no lo tiene ningún aparato que yo conozca actualmente. Entonces, viene a hacer esto. Y ninguna de estas técnicas es mejor que la otra, a mi modo de ver, simplemente que cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su técnica y cada uno tiene su asistente para la liposucción. Yo personalmente utilizo la liposucción con Vibrasat, que es un asistente para la liposucción, ¿vale? Es Vibrasat y yo utilizo la técnica super húmeda de Klein. Entonces, lo que hago con el BodyTite es usarlo al final para retraer la piel, ¿de acuerdo? O sea que cualquiera de las técnicas va muy bien y si eso se asocia con la radiofrecuencia al final, con el BodyTite, como lo hago yo, pues fenomenal porque lo que hacemos es tratar esta piel al final, ¿de acuerdo? La tecnología de radiofrecuencia que tiene BodyTite, recordemos que es una liposucción asistida por radiofrecuencia, ¿vale? Lo que hace el BodyTite o la radiofrecuencia, pues es fluir desde un electrodo al otro, ¿vale? Calentando la piel, ¿ok? Me calienta la piel toda de forma que yo la voy calentando progresivamente hasta llegar a las temperaturas que yo quiero llegar y a las temperaturas que yo he puesto en el aparato. Y lo que me mantiene esa temperatura, y esa temperatura lo que me va a hacer son dos cosas. Una primera parte es la retracción inmediata del tejido, sobre todo el tejido subcutáneo, ayudar a retraerlo. Pero hay una segunda parte importante con BodyTite y con la radiofrecuencia que es estimulador de colágeno. No olvidemos que la radiofrecuencia estimula colágeno. Y yo lo que he visto es que los pacientes, a medida que pasa el tiempo, todavía mejoran mucho más la piel y mejora mucho más la tensión de la piel porque el colágeno se sigue formando hasta casi un año después de que hemos hecho el procedimiento con BodyTite. Entonces, es una piel que al año si la paciente no se ha embarazado, ni se ha subido de peso, ni nada, es una paciente que viene a mí el año y todavía está mejor y todavía nota que inclusive tiene más retracción de la pared abdominal. Vale, muy bien. Esta es una tecnología que tiene unos beneficios tanto para el médico como para el paciente, pero que yo resumo en dos, básicamente, en dos beneficios, tanto para el médico como para el paciente. Son los mismos beneficios, porque el paciente siempre estará satisfecho, o el paciente siempre está satisfecho con los resultados, porque los resultados son buenos a corto y a largo plazo, ¿vale? Primero porque con esta técnica yo no estoy añadiéndole nada diferente a lo que el paciente ya tiene allí, ¿de acuerdo? Y otra cosa que es muy importante, tanto para mí como para el paciente, es la seguridad. La seguridad en cuanto a el dispositivo en sí. Recordemos que una cosa muy importante que tiene BodyTite es el control de la temperatura. El control de la temperatura para mí es de las cosas más importantes porque es lo que me va a evitar a mí los efectos secundarios de todos estos aparatos, que al final es lo que no queremos los médicos y por supuesto menos los pacientes, ¿no? O sea, entre menos riesgos para el paciente, menos riesgos para mí, mayor satisfacción para mi paciente. Entonces, cosas como este tipo de cosas, ¿no? Lo que les decía antes, o sea, yo no quiero generarle a mi paciente una fibrosis debajo de la piel, que luego esa paciente sí está muy joven, muy bonita, pero cuando se embarace, ¿qué va a pasar con esa fibrosis? Cuando aumente de peso, ¿qué va a pasar con esa fibrosis? Eso al final, ¿qué es lo que estoy creando, ¿no? Y tampoco quiero crearle, o por lo menos en el postoperatorio inmediato, como la foto que ven ahí debajo, es una paciente que ha llegado a nuestra clínica después de un tratamiento con un aparato de estos nuevos que ahora están promocionando mucho, que es con energía de plasma o algo así, ¿vale? Pero que tienen este riesgo, que no tienen control de la temperatura. O sea, el control de la temperatura casi que es al ojo del que lo usa. O sea, y la curva de aprendizaje con estos aparatos no es corta, es una curva de aprendizaje larga para yo poder saber cuándo realmente me estoy pasando de temperatura al poner un aparato de estos, cuándo realmente estoy
haciendo retracción y no me estoy pasando a convertir esto en una quemadura. Entonces, lo bueno que tiene el Body Tight, y lo sigo recalcando, es la seguridad en cuanto a la temperatura. La temperatura que yo pongo es la temperatura que llega del aparato y ahí para, ahí para. Entonces, eso me ayuda a que yo tenga el beneficio, ¿vale?, del aparato, pero evitándome los efectos secundarios. Entonces, esto es una de las, yo creo que de las principales cosas por las que uno elige este tipo de máquinas, porque esa seguridad no me la da ningún otro aparato. Ningún otro aparato, a mi modo de ver, por supuesto, es mi opinión sobre esto. Vale, bueno, ya pasando un poquitito a la técnica, lo que hacemos nosotros, bueno, tenemos algunas consideraciones previas que las hacemos nosotros. Nosotros preferimos hacer este tipo de técnicas en una sala estéril, por supuesto, quirófano o una sala blanca que cumpla con unas condiciones de esterilidad, ¿de acuerdo? Por supuesto, como cualquier otra intervención. Condiciones de esterilidad, nosotros utilizamos varios tipos de cánulas, dependiendo un poco de cada caso. Utilizamos, como les explicaba ahora, un poco el Vibrasat, que el Vibrasat es básicamente un asistente para la liposucción, ¿vale? Que microaire, Vibrasat más o menos son iguales, pues es un asistente para la liposucción porque lo que hace es que aumenta, por lo menos disminuye los tiempos quirúrgicos, ¿vale? Y utilizamos las piezas de mano de Body Tight de un sensor con aspiración o de dos sensores. Yo utilizo indistintamente las dos, inclusive en la misma cirugía puedo utilizar las dos, dependiendo un poco de lo que quiero lograr, pero si me voy un poco más profundo, utilizo con aspiración, y si voy un poco más superficial, utilizo la pieza de mano que tiene los dos sensores. Los dos sensores siempre me van a dar mayor seguridad, ¿no? Entonces, cuando voy muy superficial de la piel, prefiero usar los dos sensores porque sé que la seguridad que voy a tener con el aparato pues es mucho mayor, ¿de acuerdo? La preparación previa de nuestro paciente, recordemos que nuestro paciente es un paciente sano, ¿de acuerdo? Es un paciente que llega a la clínica el mismo día de la cirugía, ¿vale? Es una cirugía que nosotros hacemos ambulatoria, todas estas cirugías son ambulatorias, no requieren hospitalización del paciente en el postoperatorio, ¿vale? No requieren, son cirugías que nosotros hacemos con anestesia local, le damos la opción al paciente de hacerlo así, anestesia local y el paciente despierto, ¿vale? La verdad es que es bastante bien tolerado. Es muy confortable, pero hay pacientes que son un poco más nerviosos o están un poco más ansiosos, pues lo que hacemos nosotros es que ofrecemos hacer una sedación analgésica más que una anestesia general. Normalmente no hacemos anestesia general para este tipo de procedimientos, hacemos más que una sedación analgésica donde el paciente está confortable, está relajado, está tranquilo, la anestesia local en la zona de liposucción y ya está, con eso es suficiente para hacer el procedimiento y el paciente la verdad lo toleran muy bien y no tienen ninguna molestia, ¿vale? El mismo día de la cirugía, lo que sí que hacemos son fotos, por supuesto, todas las fotos que requiramos para, pues sobre todo, para hacer un antes y un después de todos nuestros procedimientos, para poder enseñar al paciente cuáles han sido sus resultados. Por supuesto, son fotos que usamos como parte de la historia clínica. Algunos pacientes nos permiten, ya después de terminar su proceso y demás, algunos pacientes nos dan su autorización para enseñar sus fotos, como los pacientes que les enseñaré yo ahora en un ratito. Luego, por supuesto, consentimientos informados para todos los procedimientos y procedemos a hacer una marcación de la zona. Lo primero que hago antes de la cirugía pues es marcar qué es lo que vamos a conseguir. Yo utilizo una técnica que es una técnica de marcación entre estas técnicas de liposucción 4D y liposucción normal, ¿no? Pero también depende de cada uno de los pacientes. Es como una aproximación de lo que los pacientes también quieren, ¿no? Porque qué quiere el paciente, cómo lo voy a marcar, dependiendo también un poco de lo que realmente el paciente quiere. Si quiere verse más atlético, más marcado, más definido, y si hay algo ahí debajo que yo quiera mostrar más, por supuesto, pues también lo voy a resaltar, ¿no? Entonces, estas son unas técnicas que están descritas en un libro del doctor Alfredo Hoyos, colombiano también, donde él define un poco lo que es las zonas de transición, las zonas donde hay que succionar más para crear esas sombras que les comentaba al principio, donde yo creo sombras y contrastes, ¿no? Para que se defina aún más la musculatura. Entonces es un poco jugar con esas sombras y esos contrastes. En caso de los hombres, los hombres pues son más digamos, hacer el six-pack es más en hombres. Hay mujeres que no lo piden. No suelo hacerlo mucho, a menos que me lo pida el paciente, la mujer me diga, sí, yo quiero marcarme el six-pack y realmente es una mujer
que hace ejercicio suficiente y tú la examinas y efectivamente tiene su musculatura bastante marcada. En esos casos sí que y si me lo pide, por supuesto que se lo hago, pero más en hombres que en mujeres. En mujeres es un poco más, digamos, femenino o más atractivo verse la musculatura, pero el six-pack no tanto. Entonces, definimos más todo lo que son los rectos abdominales, la línea superior encima del ombligo, ¿vale? Y todo lo que son los músculos transversos y los ligamentos transversos, que es donde más se define la cintura y donde más se estrecha la cintura, es lo que más hago con esta definición. O sea, estrechar la cintura y definir más el abdomen. Entonces, es como más común esto en las mujeres. Luego, siempre hago la marcación de pie, del paciente de pie, por supuesto, porque es como yo quiero que se vea, ¿no? El paciente se va a ver de pie y de hecho siempre, digamos que la postura en la que yo veo a las otras personas normalmente siempre es de pie. Entonces es como la persona se va a ver y es importante esto, marcarlo siempre de pie, ¿vale? Es como yo lo hago. Vamos a ver. Como les decía al principio, yo utilizo anestesia al local con solución de Klein al 1%, ¿vale? Les he puesto aquí en la diapositiva cómo la preparo yo. Hay muchas formas de prepararla, si quieres ponerla un poco más concentrada, etcétera, etcétera, pero la solución de Klein al 1% siempre me da ese margen de seguridad de la toxicidad de la lidocaína. Entonces ya sé que con ese margen del 1% voy a estar tranquilo en cuanto a la cantidad de líquido que voy a inyectar y que no me voy a pasar a la toxicidad de la lidocaína, ¿no? Entonces, prefiero utilizar esta dosis. Entonces, lo que yo hago es hacer la infiltración, infiltrar y esperar. Normalmente siempre espero más o menos entre 20 y 25 minutos después de infiltrar antes de comenzar a hacer la liposucción, porque es el tiempo que tarda la lidocaína en difundirse en el tejido y es el tiempo que tarda la técnica superhúmeda en hacerme todo el proceso de desprendimiento de la grasa, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero pues que hago siempre es la liposucción. Ya puedo hacerla de forma manual o depende del paciente con el Vibrasat, con la técnica mecánica, pero normalmente cuando es solamente marcación abdominal, normalmente prefiero hacerla sola manual, ¿de acuerdo? La extracción de grasa siempre de profundo a superficial, nunca al revés. ¿Vale? Para que tenga mejor, sobre todo el aspecto final sea muchísimo mejor. Yo trato de limitar al máximo todo lo que sea grasa subcutánea, tratar de no quitarlo. Yo soy un convencido de que siempre que tiene que haber por lo menos una pequeña capa de grasa subcutánea para que esta piel se vea bonita y para que la piel se vea tersa, ¿no? La tersura de la piel también hace parte, digamos que esa grasita que está debajo, así sea una capa mínima, hace que esa piel se vea tersa y no que se convierta en una piel dura, rígida, pegada a un abdomen rígido también. Porque al final puede que el aspecto sea bonito, pero el tacto de esos pacientes al final no va a ser tan agradable. Entonces yo prefiero que haya algo de grasa debajo, que no se quede sin nada de grasa, porque sobre todo en cuanto al aspecto puede que quede bonito, pero en cuanto al tacto después el paciente se puede quejar un poco de que se nota la piel muy dura o muy enganchada a la musculatura y eso ya es más difícil de corregir después. Entonces yo a mi modo prefiero siempre dejar una pequeña capa de grasa subcutánea, no tocar eso. Yo no suelo tocarla y la verdad que los resultados son igualmente buenos. Bueno, en esta imagen que les he puesto aquí, básicamente es porque los puntos donde yo hago las incisiones son puntos, normalmente para hacer una marcación abdominal solamente hago un punto dentro del ombligo y un punto en el pubis, ¿de acuerdo? Con esos dos a veces son suficientes o a veces si necesito, o si el paciente tiene mucha grasa en los flancos, entonces hago unos un poco más hacia afuera de las ingles para extraer la grasa de los flancos en ese mismo procedimiento. La anestesia tumescente, como ya les explicaba, pues es una anestesia tumescente normal, igual que se utiliza para todas las liposucciones. Yo utilizo la técnica superhúmeda, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente hago la infiltración con una bomba de infusión, ¿vale? Siempre igual como así como voy a succionar, así como voy a hacer la liposucción, igualmente hago la infiltración. Primero en plano profundo y luego en plano superficial. Porque así mismo voy a comenzar así mismo comienzo yo pues a hacer la liposucción, ¿no? Primero el plano profundo y luego el plano superficial.
Y luego los parámetros que utilizo para la máquina básicamente son dos. Yo utilizo casi como estándar, también depende un poco del paciente y también depende si utilizo el manípulo de un solo sensor o de dos sensores. Cuando utilizo el manípulo de un solo sensor, que es el que tiene el liposuctor, que tiene la succión, utilizo este parámetro. Yo llevo el Power a 42 y utilizo la temperatura externa a 42 también. Es un poquito más alto de lo que recomiendan, de los parámetros que se recomiendan. Yo lo utilizo un poquitín más alto, pero porque también ya tengo más la experiencia y tengo, digamos, la mano y sé un poco cómo va. Entonces, mi recomendación es al principio ponerlo un poquito más bajo, 38, 39, 40, y dependiendo un poco de la confianza que se tenga uno con esto, pues un poco más lo va aumentando un poco más, ¿no? Porque esto lo que simplemente logro es que el tejido se caliente más rápido, pero igualmente consigo el mismo resultado calentando el tejido más despacio. Lo que pasa pues que es más tiempo de quirófano, más tiempo de estar en la cirugía, pero igualmente si lo consigues así, yendo poco a poco hasta la temperatura que llegues, pues va bien. Si lo consigues más rápido, también, pero igualmente es más riesgo llegar más rápido a la temperatura más alta. Entonces, estos, digamos, son los parámetros que yo utilizo, pero se puede también un poco variar y dependiendo, como les decía, de la experiencia de cada uno. Los parámetros de tratamiento que nos da directamente la marca de Body Type y Mode, pues son estos, ¿no? Puedes variar dependiendo de la zona del cuerpo, dependiendo de la cantidad de watts que quieran dejar. Yo normalmente lo que utilizo es la regla de la mano en un espacio más o menos del tamaño de la palma de mi mano. Utilizo más o menos 10 joules por cada espacio de estos. O sea que con una zona tan grande como mi mano, utilizo 10 joules, o sea, descargo 10 joules en esta zona como máximo. Eso me da también una seguridad de que no me estoy sobrepasando ni que estoy sobrecalentando el tejido, ¿no? Entonces, 10 joules por cada zona del tamaño de mi mano. Es como lo más fácil para calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces, es la cantidad de joules que entrego por cada zona de tejido. Vale. Y asimismo, pues, digamos que las pasadas que utilizo pues son igual que como en la liposucción, en abanico, voy haciendo el pase en abanico. Recordemos que yo ya he hecho previamente la liposucción, ¿vale? Hago primero la liposucción y al final es que paso el body tight, ¿ok? Yo no lo utilizo como asistente ni para derretir la grasa, ni para licuar la grasa, no. Esto lo hago de forma tradicional manualmente y no lo utilizo. No utilizo el body tight para derretir la grasa, ¿de acuerdo? Es importante saber eso. Yo lo utilizo, para mí, el mejor resultado es siempre como tratamiento para la piel, para mejorar la tensión de la piel, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, perfecto. Bien, tanto el mismo procedimiento, yo siempre insisto en esto porque yo soy colombiano y en Colombia, digamos que la experiencia que tenemos con liposucciones en Colombia pues es bastante amplia y yo insisto mucho a mis pacientes en que es tan importante la liposucción que yo les hago como el posoperatorio. El posoperatorio para mí es una de las cosas tan importantes como en la misma cirugía para encontrar un buen resultado en el paciente. Entonces, yo a veces les insisto mucho a mis pacientes en esto porque es lo que realmente va a hacer que esa piel se mejore, se enganche, se pegue bien, tenga mejor resultado, se desinflame más rápido y defina todavía más el abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, insisto mucho por eso en el postoperatorio. El posttratamiento es tan importante para mí como la misma cirugía. Y es dos cosas muy importantes, ¿de acuerdo? Una cosa, yo no dejo drenajes, yo dejo si he infiltrado mucho líquido o veo que el paciente va a escurrir mucho líquido, prefiero dejar los puntos abiertos que escurran solos, ¿de acuerdo? Porque ya con la faja y con las espumas que le pongo, el paciente lo va a escurrir solo. O lo hacemos el día siguiente cuando hacemos la primera sesión de masaje y de drenaje, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante eso, no dejo drenajes. Luego las indicaciones para el paciente simplemente es que se ponga las vendajes, se ponga yodo en las heridas y poca cosa más.
no nada más de eso. Sí que doy una profilaxis antibiótica, ¿vale? Durante una semana y algo de analgesia también. Um, es muy importante la faja. La faja, yo soy partidario de usar la faja 3 meses. La faja siempre recomiendo utilizarla un mes entero, día y noche, 24 horas al día. El paciente se la quita solamente para ducharse, para bañarse, y luego utiliza la faja siempre para hacer su actividad normal. Para todas sus actividades tiene que llevar la faja puesta. El primer mes obligatorio, día y noche, ¿de acuerdo? Y a partir del segundo y tercer mes ya le dejo al paciente que la utilice cuando quiera. Si la quiere usar de día, pues de día. Si la quiere usar para dormir, que la use para dormir, pero tiene que utilizarla en total 3 meses de faja, ¿de acuerdo? 3 meses es muy importante. En 3 meses es cuando realmente yo veo el resultado, cuando esa piel realmente ya está desinflamada, es cuando ya está bien pegada a las estructuras profundas. Entonces, es importante llevar la faja 3 meses. Los pacientes al principio puede que sean un poco reacios, pero en una semana ya se han acostumbrado a la faja y ya se olvidan. De hecho, a los 3 meses todavía me preguntan, ¿y puedo seguirla llevando? Porque ya me acostumbré a ella, ¿no? Bueno, al principio, pero por lo menos eso me garantiza un muy buen resultado. Y la otra cosa muy importante en el posoperatorio, en el tratamiento, son los masajes postquirúrgicos, ¿de acuerdo? Los masajes postquirúrgicos son masajes que están hechos para, primero, en los primeros días, para drenar la cantidad de líquido que haya podido quedar, ¿vale? Entonces, manualmente, la fisioterapeuta nuestra, que está entrenada para eso, lo que hace es drenar ese líquido, drenarlo manualmente, ¿vale? Sobre todo los primeros días. Y los siguientes días, ya cuando no hay drenaje de líquido, lo que hacemos es un drenaje también o un masaje de forma tal que la piel se mueva, ¿vale? Esa piel tiene que moverse para evitar la fibrosis después. Entonces, entre más remueva yo la piel, entre más la mueva, entre menos inflamación haya, menos puntos quietos haya, pues es una piel que va a estar más suelta, menos fibrótica y con una mejor adherencia también, porque lo que estoy haciendo es ayudando a esta piel a que se desinflame más rápido y a que también tenga una mejor adherencia a las estructuras profundas. Entonces, yo soy partidario de hacer esos masajes obligatorios. De hecho, nuestros pacientes ya los tienen incluidos. O sea, yo ya no ni le pregunto al paciente, el paciente siempre los tendrá incluidos porque eso hace parte de mi tratamiento. Entonces yo ya los he incluido dentro de mi tratamiento y dentro de todo lo que el coste de la cirugía ya está incluido ahí, porque para mí es muy importante que el paciente se los haga. No son voluntarios, son obligatorios para el paciente hacérselos. Entonces, al tenerlo ya incluido, pues también el paciente se obliga a hacérselos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabes? En una primera instancia probablemente no. ¿Ah? Esa es la otra opción que yo a veces les doy a mis pacientes. En una primera instancia, yo de pasarte así al atlético, probablemente no, ¿vale? Porque necesitas hacer ejercicio, necesitas mejorar ese abdomen, mejorarlo. Pero en una segunda instancia, si el paciente se pone a hacer ejercicio y demás, probablemente es un paciente que en una segunda cirugía o en un procedimiento posterior más sencillo, menos complejo y ambulatorio, pues yo le puedo hacer una buena marcación abdominal. Pero el paciente tiene que también poner del suyo, porque tengo que marcar algo que hay dentro del paciente, ¿no? No voy a inventar cosas que no tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Y en caso de las chicas, pues las mujeres, pues si las mujeres son más jóvenes, pues también el resultado siempre será mucho mejor. Mujeres, lógicamente, sin embarazos previos, con pieles sanas, pues los resultados todavía son mucho mejores, ¿de acuerdo? Donde no hay estrías, pues también el resultado siempre es mucho mejor, ¿vale? Pacientes que no han tenido una gran obesidad, que están en sobrepeso, que tienen una acumulación mayor de grasa y tal, pero que no tienen un sobrepeso, que no tienen una flacidez todavía de la piel, pues los resultados siempre serán muchísimo mejores. ¿De acuerdo? Bueno, este es el mismo caso. El caso es como estos, por ejemplo, ¿no? Es una paciente que ya no es obesa, pero que es una paciente que hace mucho ejercicio, que muscula mucho, y que no logra realmente verse el abdomen más marcado, pues más o menos
es un poco lo que logramos con esto. Esto simplemente ha sido una foto que le he hecho a la paciente una semana después para que ustedes vean un poco cómo ya se va definiendo ese abdomen, cómo está más definido, y que a los 3 meses estos pacientes, cuando ya han bajado la inflamación y la piel está más adherida al músculo, pues todavía tienen mucho mejor resultado, ¿no? Entonces son pacientes que a la semana más o menos se ven así, pero que al cabo de los 3 meses todavía tienen mucho mejor resultado. Como casos como estos, son pacientes que nos envían sus fotos para que veamos un poco los resultados que han tenido, ¿vale? Si se fijan, son mujeres jóvenes que tienen una figura atlética, pero que no, realmente con el ejercicio no van a definir esos abdómenes. ¿De acuerdo? Esto es como, como al terminar la cirugía, cómo está el paciente. Si se fijan, solamente le he hecho 2 orificios, uno en el pubis y otro en el ombligo, nada más, porque es para hacer la marcación abdominal. Bueno, entonces es como la definición, como lo que uso yo para hacer la definición abdominal. Siempre pacientes jóvenes, pacientes atléticas que están bien, ¿no? Y esto, por ejemplo, son pacientes nuestras que, bueno, después nos envían sus vídeos y nos enseñan cómo están, ¿no? De lo felices que están con sus resultados, ¿de acuerdo? Y que realmente, pues, es una figura que se ve atlética, es una figura que se ve bien, digamos que el paciente agradece la, la intervención, y el paciente al final se ve bastante bien, y pues que lo importante para nosotros, por supuesto, eh, lo importante para nosotros, por supuesto, es la satisfacción del paciente, ¿no? Y bueno, esto era un poco lo que yo quería contarles a todo nuestro público de aquí, del meeting, de la charla. Y creo que también nuestro público en Instagram tiene alguna pregunta. Me preguntan cuál es la diferencia entre el Jet Plasma y el BodyTite. El Jet Plasma es un aparato que utiliza lo que les explicaba hace un momentito, que es la tecnología de plasma, que es básicamente también una especie de corriente eléctrica que genera un arco entre el tejido y el aparato, y esto que genera una gran fuente de calor. Es una fuente de calor bastante potente, y que se está utilizando también para estos tipos de cirugías. Yo conozco el plasma, pero bueno, para hacer otro tipo de procedimientos, pero lo que veo con el Jet Plasma es lo que les decía, ¿no? Que no existe, para mí como médico, no existe un control de la temperatura en cuanto a qué temperatura realmente le estoy yo aportando a ese tejido con un Jet Plasma, mientras que el BodyTite es otra cosa, es una radiofrecuencia que yo controlo, es una radiofrecuencia que yo estoy controlando esa temperatura. Al final, todos estos aparatos lo que hacen es que me aumentan la temperatura del tejido. El problema de aumentar la temperatura del tejido es cuando me paso de esa temperatura. Entonces, ya no logro un resultado, ¿no? Sino que estoy convirtiendo eso en una quemadura o en una fibrosis posterior. Entonces, yo por eso los aparatos, sí, todos son perfectos cuando los sabes usar bien y los usas bien, fenomenal. Pero cuando no tienes ese control sobre la temperatura, el control sobre el calor que le estoy dando yo al tejido, pues es allí cuando estoy asumiendo un riesgo que yo, a mi modo de ver, es un riesgo innecesario cuando existen aparatos como el BodyTite que ya me evitan ese riesgo. O sea, ya a mí como médico me anulan ese riesgo, y por supuesto a mi paciente también, porque yo lo que quiero siempre es la seguridad de mi paciente, ¿no? Resultado, satisfacción de mi paciente y por supuesto la seguridad de mi paciente. Entonces, eso lo logro con BodyTite, pues lo uso el BodyTite. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, pues no sé si alguien tiene de los asistentes, tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerme. ¿Quieres abrimos el turno de preguntas, si te parece bien, Paloma? Yo la verdad es que no puedo escuchar a nadie, no escucho a nadie, así que no sé Sí. si alguien me está Doctor, ¿me escucha? preguntando en directo o si me están haciendo alguna pregunta, alguna duda. Doctor, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Voy a levantarme a ver un poco el Instagram, si hay una pregunta aquí. Sí. ¿Me oyes, doctor? Muy bien, muchas gracias por los comentarios en Instagram, a todos nuestros seguidores, muchas gracias.
Sí, utilizamos el Morpheus también. El Morpheus es otra herramienta excelente que tiene el mismo aparato del BodyTite. Es un excelente aparato, ¿vale? También lo utilizamos, a veces lo utilizamos solo o lo utilizamos en compañía del, del mismo BodyTite. También lo utilizamos porque también nos ayuda a mejorar la cantidad, eh, la cantidad de colágeno dentro de la piel, ¿no? Entonces utilizamos Morpheus y podemos utilizar, o sea, esto es un aparato, la verdad es que la plataforma de InMode, esta plataforma es muy versátil porque simplemente con cambiar el cabezal ya tengo casi que un tratamiento diferente. Entonces, puedo jugar mucho dependiendo de los casos que tengo, dependiendo de los pacientes, dependiendo de si quiero hacer cuerpo o quiero hacer caras, que es lo que me están preguntando también, que es el FaceTite. Yo puedo utilizar el FaceTite también para la cara, por supuesto, FaceTite, NeckTite, que también tiene unos resultados fantásticos. Y ahora, hoy en día, con la nueva instrumento que es el AccuTite, pues todavía muchísimo mejor, porque me permite llegar a zonas donde antes no llegaba con ningún otro aparato. Entonces, el AccuTite también va muy bien para hacer todo lo que tenga que ver Vale. Sí, ¿qué preguntas? Si me las escribes por el chat, las preguntas, Paloma, para Sí. irlas respondiendo. Doctor, ¿puedes escucharme? ¿Me oyes? Hola, sí. No, no te escucho, Paloma, no te escucho. Si quieres, ¿me las puedes escribir, si no te importa? Es que no sé por qué no te puedo escuchar. No sé si es que tengo el micrófono cerrado. El acceso umbilical me permite trabajar la zona media, ¿vale? La parte media hasta debajo de las costillas. Si quiero hacer un acceso, si quiero hacer algo de un costal, yo siempre prefiero debajo de la mama en las mujeres, ¿vale? Hacer una pequeña incisión allí porque me permite más fácilmente trabajar la zona costal. Entonces, prefiero hacer dos accesos en la parte justo debajo del pliegue de la mama, uno a cada lado. Es mucho más fácil desde allí. El umbilical es más complicado llegar, a menos que utilice una cánula larga, que también a veces lo he hecho, para no hacer más orificios. Pero digamos que por facilidad es más fácil si lo haces desde el pliegue mamario. Sí. Bueno, el trigón es una estrategia mía que se la aprendí a otro maestro mío de liposucción. El trigón es antiinflamatorio. Mis pacientes o los pacientes en general, no sé a ustedes si a ustedes les pasa, los pacientes cada vez quieren tener menos tiempo de reposo o menos tiempo de inactividad después de un tipo de tratamientos como estos. El trigón, cuando yo lo mezclo dentro de la mezcla de Klein, lo que estoy aportándole es un extra antiinflamatorio a ese tejido. Y la verdad es que va muy, muy bien porque la recuperación de los pacientes es muy rápida. De hecho, mis pacientes, la mayoría de mis pacientes, al tercer o cuarto día están nuevamente regresando a su trabajo, a hacer su vida normal casi. Entonces, eso hace parte del secreto del trigón. El secreto del trigón también hace que ese tejido, yo tenga un efecto antiinflamatorio sobre ese tejido y las molestias posteriores son mucho menores también. Entonces, es un truco que aprendí hace años con un profesor mío de liposucción que la verdad que va muy bien. Trigón es fantástico por eso. Pues la verdad que no es muy flexible. A veces le doy yo la curva. Depende de dónde voy. Si es la cánula que viene con los dos sensores, esta me permite más fácil doblarla y darle alguna curva para llegar a alguna zona un poco más curvilínea, pero simplemente es el acceso, como lo manejes con la recta ya va bien. O sea, casi con la misma recta llego bien a todo. Es muy raro que yo le dé la curva, a menos que haya una cosa rara que tenga que hacer, ¿no? Pero no suelo
utilizarlo simplemente con la curva, la parte recta ya lo uso bien. Si necesito algo más curvilíneo, que yo le doy la misma curva con la mano le voy dando la curva que yo quiero hacer, ¿no? Aunque yo creo que no es necesario porque ya es bastante flexible, sobre todo las dedos. Sí, por supuesto, FaceTime y Morpheus, por supuesto, se puede hacer el mismo día. De hecho, idealmente, ¿no? Porque ya tienes la zona anestesiada, ya tienes la zona bastante anestesiada con la infiltración subcutánea para hacer FaceTime y, por supuesto, poner el Morpheus ya es un plus. O sea que el mismo momento ya tengo la zona, hago el FaceTime y seguidamente al final del procedimiento le pongo el Morpheus, claro, es ideal. ¿Alguna otra pregunta? Voy a mirar si hay preguntas por el Instagram. Vale, me preguntan por aquí varios pacientes y cuánto tiempo necesitas para recuperarte, más o menos eso, unos 3, 4 días, que es el tiempo que tienes un poquito más, estás un poquito más adolorido, pero que normalmente 3, 4 días es suficiente. Bueno, hay quien prefiere tomarse una semana, pero normalmente es una cirugía que permite recuperarse muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, se recupera muy rápido. Me preguntan también por Instagram si en la cara va bien, por supuesto, el body type va perfecto para todo. Brazos, fantástico, o sea, de las cosas que yo he visto que el body type va fenomenal es para retracción de piel, aquella retracción de piel de brazos que antes la única solución para esto era cirugía, pues hoy en día con el body type los brazos es una de las zonas que son más agradecidas todavía con body type porque la retracción es fantástica, entonces muy bueno para brazos, muy bueno para brazos. Preguntan por aquí si la liposucción primero. Bueno, yo generalmente en las áreas negativas yo hago la misma cantidad de energía. Simplemente que donde yo quiero repasar más o donde yo quiero que esa piel se me pegue más, pues simplemente en lugar de hacer un abanico, pues hago más unas líneas más cortas. Juego un poquito más es con el instrumento que con la cantidad, porque hago más pasadas, digamos, en esas áreas negativas, ¿vale? Y menos pasadas con el body type en las otras zonas, ¿de acuerdo? Entonces, es un poquito jugar con la energía donde la concentro más que otra cosa. Las energías entregadas en diferentes áreas de tratamiento, no, lo que les decía, yo normalmente la energía para calcularla, lo que les decía de la mano, yo más o menos cada zona de tamaño de mi mano, yo entrego unos 10 joules por cada zona del tamaño de mi mano, entonces simplemente es más o menos el cálculo que hago, ¿no? Que para no pasarme, pero podría ponerle un poco más también depende un poco de qué tanta flacidez tiene ese paciente, ¿no? Qué tanta flacidez tiene esa, esa, esa piel, ¿no? En pieles muy flácidas o en pieles muy caídas, en pacientes, por ejemplo, que idealmente son pacientes que tienen mucha flacidez, que son pacientes candidatos a una abdominoplastia, pero pacientes que no quieren someterse a una abdominoplastia, el body type tiene un muy buen resultado también, o sea, porque retrae la piel, retrae muchísimo la piel. Yo tengo muchos casos de pacientes con la piel bastante bien retraída, bien pegada al abdomen, sin que caiga, sin que sobresalga, simplemente que son pieles que ya están dañadas, son pieles que tienen muchas estrías, y son pieles que realmente se ven muy adheridas, pero que igualmente esas estrías no hemos hecho nada para ellas, igual se siguen viendo, ¿no? Es así. Entonces, pero que tienen muy buen resultado, sí, sí, muy buen resultado. ¿Alguna incompatibilidad con tratamientos farmacológicos? Bueno, recordemos que, claro, todos los pacientes que tengan cualquier tratamiento farmacológico, sobre todo anticoagulaciones, tomen aspirina por alguna causa, pues son pacientes que no son candidatos para ningún tipo de liposucción, ¿no? Pero en cuanto a algún otro fármaco, en principio no. La radiofrecuencia lo único que tiene, claro, interacción con todo lo que son marcapasos. Marcapasos no deberíamos utilizar en radiofrecuencia, ¿no? De ningún tipo, porque, bueno, hoy en día los marcapasos son
bastante buenos, pero no falta que interactúen en algún punto con algún marcapaso. Entonces, con fármacos, lo único es esto, anticoagulantes, aspirina y demás. Yo, después de la marcación abdominal, normalmente yo lo que restringo del ejercicio a mis pacientes es 2 semanas sin ejercicio. Pero es un tema más por mantener menos inflamación en la piel, ¿no? 2 semanas, después de 2 semanas ya pueden empezar a hacer el ejercicio. Siempre, eso sí, recomiendo la faja. La faja siempre está puesta, tanto para hacer ejercicio como para no, siempre la faja siempre está puesta, ¿de acuerdo? No, recordemos que yo utilizo el Body Tite y eso es un tema personal mío, lo utilizamos solamente al terminar. Yo hago la liposucción normal, ¿vale? De forma tradicional, o utilizo manualmente o con el Vibrasat, y la hago así, y luego sí que utilizo el Body Tite al final, porque yo lo que quiero lograr con el Body Tite es la retracción de la piel, o sea, es retraer esa piel, mejorar esa piel. Entonces la utilizo más después. Como asistente, no, porque ya me va bien el asistente que utilizo, ¿no? Hay quien, todo está dicho, hay quien la utiliza también antes, y por supuesto los doctores que la utilizan antes lo utilizan también para retraer un poco la piel y también para licuar un poco la grasa antes de succionarla. También es válido y se puede utilizar perfectamente para licuar la grasa y mejorarla, ¿de acuerdo? ¿Cuándo utilizo el trigón durante la infiltración? Yo ya lo mezclo. Yo hago la mezcla de Klein con el trigón. O sea, ya está mezclado el trigón directamente. Directamente en la mezcla de la solución de Klein ya va una ampolla de trigón por cada litro. Está allí directamente. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Hola? Sí. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para realizar un segundo tratamiento con Body Tight? En los casos en que por alguna razón hay alguna zona de piel que yo a veces lo utilizo para esto, después yo siempre espero 3 meses. Yo espero mínimo 3 meses antes de volver a poner Body Tite en la piel. Espero que toda la inflamación haya bajado primero, y que el paciente ya digamos que haya pasado 3 meses de recuperación, de todo el proceso de recuperación, antes de volver a usar el Body Tite si es que lo necesito, porque quisiera darle más tensión a la piel, básicamente por eso. Pacientes o todavía veo que tienen mucha flacidez o que tienen un poquito, pues vuelvo a pasar Body Tite sin problema, pero 3 meses después. Sí, las temperaturas para el sensor, yo utilizo el sensor, cuando uso doble sensor, utilizo la misma temperatura externa, que son 40, 42 grados, y utilizo entre 60 y 65, dependiendo de la piel, 65 en la temperatura interna, ¿vale? 60, 65 es como el máximo que uso de temperatura cuando uso doble sensor. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradezco mucho perdón, aquí hay una nueva pregunta. ¿Son necesarios cierto número de masajes linfáticos con Body Tite? ¿Se reducirá el número de sesiones de masajes? No, los masajes, yo siempre más o menos estamos haciendo un promedio de 10 sesiones, 10 sesiones de masaje son suficientes. Depende también de cada caso, pero entre 5 y 10 sesiones está perfecto para mantenerla después. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y espero que terminemos de pasar todos esta cuarentena de forma tranquila, relajada y feliz, y esperemos que esto pase rápido, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir a esta charla.